Bien, en esta oportunidad nos encontramos con Ana Bracamonte, venezolana, madeirense, ya tiene más de 10 años aquí en Madeira, llegó en el año 2014 y bueno, ella es vereadora de la Cámara Municipal de Funchal. Como el tema del día de hoy es el éxito que tienen las personas en el extranjero, y como ella ya está ocupando un cargo muy importante acá en el municipio de Funchal, entonces, bueno, ¿cómo estás, Ana? Y quería preguntarte si te planteaste hacer política aquí en Madeira. Hola, Carolina, gracias por invitarme a este espacio. Es un poco fuerte ese título para esta parte del éxito del exterior. No sé si tengo éxito en el exterior, pero imagino que siempre que estamos haciendo lo que nos gusta y en coherencia con aquello que nos apasiona, puede entenderse que tenemos éxito. No, nunca me planteé en mi vida hacer política, ni en Venezuela, ni aquí, ni jamás me pasó por la cabeza. A pesar de que en Venezuela siempre tuve una posición política bien marcada, nunca hice vida política. Como ciudadana, sí, siempre le huí a la política. Sin embargo, cuando llegué aquí a Madeira, en este contexto de inmigrante, por diferentes circunstancias fortuitas, me aproximé a un partido que en ese momento estaba creando un núcleo de migrantes, porque Madeira tiene una historia de migración. Gran parte de la población madeirense es emigrante o es inmigrante o es lusodescendiente, y realmente ocupamos un lugar importante y tenemos un peso importante en la sociedad madeirense. Sentí en el momento en que se me presentó la oportunidad que era una ventanita por la que yo podía entrar y retribuir aquello que yo había recibido cuando llegué aquí a esta región. Y con el tiempo me fui envolviendo bastante, fui dando de mí lo que podía dar, compartiendo mi experiencia con otras personas que acababan de llegar, intentando proporcionar aquello que yo quizás no sentí cuando llegué. Yo llegué hace 10 años a Madeira, como dijiste. En ese momento, a pesar de que habían inmigrantes, no existían, por ejemplo, tantos programas o tantas respuestas especialmente direccionadas al acogimiento de inmigrantes. Y a través de mi experiencia pensé que podía ayudar a los que estaban llegando, y fue lo que fui haciendo con el tiempo y pronto hasta llegar hasta aquí. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Consideras que fue parte de tu preparación en ese transcurso, camino como inmigrante? ¿Fue parte de todo ese proceso o llegaste fortuitamente? Mi percurso aquí fue enfocado en mi vida profesional. Yo llegué y la primera apuesta que yo hice fue por el reconocimiento de mi carrera. Yo soy abogada de la Universidad Central de Venezuela. Llegué aquí y mi principal foco, el foco de mi familia, yo viví mi proceso en familia con quien era mi esposo en aquel momento y mi hija, era bebé, ya está grande. Y mi principal foco fue apostar en el reconocimiento de mi carrera, porque nosotros entendimos desde el inicio que tener el reconocimiento de nuestra profesión y conseguir ejercer nuestra profesión aquí iba a hacer toda la diferencia en nuestra historia de inmigrante. En cuanto económicamente, como es evidente, y en las expectativas que teníamos para progresar en el futuro aquí. Tanto, mi apuesta fue en mi carrera, hice el reconocimiento un proceso relativamente fácil. Mi principal obstáculo fue el idioma. Nunca había hablado portugués, no crecí con ninguna proximidad a la lengua portuguesa, a pesar de ser nieta de portugués. Nunca había estado aquí en Madeira, nunca había estado en Portugal. Y claro, ese fue un obstáculo bastante grande. Sin embargo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, luchando mucho contra nuestros miedos, nuestros propios fantasmas, conseguí alcanzar mi objetivo, conseguí más o menos comenzar a hablar portugués, conseguí hacer mi proceso de reconocimiento, comencé a trabajar en mi área, como pasante, como estagiaria, como decimos aquí. Y me enfoqué en mi vida profesional. En el camino surgió esta otra vertiente de la política en la cual participé, pero mi foco era siempre mi trabajo. Llegado determinado momento, y también por esa relevancia y esa importancia que la comunidad inmigrante tiene en Madeira,
en 2021, cuando nos estábamos preparando para las elecciones autárquicas de las cámaras y las juntas de freguesía. Recibí 2 convites. Recibí un convite para la lista de candidatos efectivos de la Cámara Municipal de Funchal por parte del doctor Pedro Calado, que era el expresidente de la Cámara, ocupando el último lugar de los elegibles. Por tanto, no tenía expectativas de realmente llegar a entrar. Estaba fuera de cuestión, pero podría tener de igual forma algún contributo direccionado a nuestras comunidades, si fuese considerado o contemplado en el programa que tenían para la Cámara. Y recibí otro convite para integrar la asamblea de la Junta de Freguesía de C, que es donde yo vivo, que es como las parroquias para nosotros, es un órgano más próximo a la población. Y también comencé a tener esa primera experiencia autárquica en un nivel más inferior, pero ya fui entrando más activamente en esta vida, sin prescindir de mi vida profesional. Yo continué trabajando normalmente, estaba en ese momento trabajando como jurista del Seguro Social, de la Aseguranza Social de aquí de Madeira. ¿Crees que hay un antes y un después? Completamente. Estos últimos 10 años, cuando yo decidí emigrar, ya estaba viviendo un proceso bastante transformador a nivel personal, que fue la maternidad. Pienso que lo que más nos puede transformar es la vida y la muerte. La vida cuando somos padres, y la muerte, claro, cuando perdemos un ser querido. Esos son los procesos más transformadores del ser humano, en mi opinión y en mi experiencia personal. Aparte de eso, la migración o inmigrar es volver a nacer, comenzar de cero, es tener una vida en lo desconocido, en lo oscuro. Fue una experiencia completamente transformadora. Comenzando, antes de comenzar a grabar, me preguntaste mi nombre y yo te respondí Ana Bracamonte, que soy Ana Bracamonte desde hace 10 años. En Venezuela no, en Venezuela esto es un ejemplo pequeño, pero es muy simbólico. Mi identidad en Venezuela siempre fue Ana Osío, porque Osío es mi primer apellido. Aquí en Portugal utilizamos el último. Hasta tu identidad cambia, la manera como te llamas cambia, la manera como hablas, cómo te expresas, los modismos, las costumbres. Es muy enriquecedor, es muy desafiante, pero te hace crecer muchísimo. Y afrontándolo o asumiéndolo desde un punto de vista positivo, digámoslo así, fue una experiencia transformadora para bien, para crecer y para mi enriquecimiento personal y a todo nivel. Ya que hablas de ese proceso de transformación, ¿cuál crees tú que ha sido la mejor lección de aprendizaje que has tenido a lo largo de estos más de 10 años aquí en Madeira? Pienso que todas las personas, no pienso que todas las personas deberían emigrar, pero sí deberían salir de su zona de confort. Llámese a esto emigrar o cambiar de trabajo. Nosotros cuando nos quedamos siempre en el mismo lugar nos formatamos y llegamos a pensar no, porque ni siquiera somos conscientes de eso, que la realidad es aquello. La realidad es aquello que todos los días vemos, que todos los días pensamos, que todos los días sentimos y que es lo mejor. Claro, es lo único que conocemos, no tenemos punto de comparación. Cuando tú sales de ahí, el mundo se te abre. La mayor lección que yo he aprendido es que la mejor manera de vivir y de aprovechar la vida es con la mente y con el corazón abierto. Nada está completamente mal o nada está completamente bien. Pero tienes que tener el entendimiento y la abertura para aceptarlo, para aprenderlo, para absorberlo, para integrarlo y para crecer a partir de eso. Nada es definitivo. La vida es una constante mudanza. Y eso está bien. Tenemos que vivir sin tanta resistencia. El vivir con resistencia duele mucho, hace que cueste más y nos impide avanzar tanto. Abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, estar siempre abierto, a aprender nuevas cosas, a entender nuevas cosas, es nutritivo, es la mejor opción que tienes. Comparto contigo esa idea de no resistir. Mientras más resistimos, más duro es el proceso y nos cuesta más avanzar o no avanzamos, sencillamente nos quedamos ahí. Yo aprendí un lema aquí y es que examen que no pasas, lo repites.
¿no? Eso pasa desde la infancia, ¿no? Tú estás en el bachillerato, si no pasas un examen, ¿qué te toca? Repetirlo, ¿no? Sí. Era como una norma cuando estudiábamos el bachillerato, entonces eso lo aprendí. Examen que no pasan, lo repites y lo podemos resistir, ¿no? ¿Crees tú que se puede tener éxito en el exilio? Creo que se puede tener éxito en cualquier circunstancia. Sé que hablar de éxito en el exilio es como más desafiante o es algo casi imposible. Para tú tener un proceso de exilio, yo no soy, acostumbro a decir, yo no soy experta en procesos de migración, yo soy experta en mi proceso personal de migración. Cada proceso de migración es completamente diferente, está cargado de una historia familiar, de una historia personal, de un contexto, de emociones que son individuales y que cada persona conoce de sí. Pero es posible, claro que es posible. Siempre que estés en coherencia, siempre que estés dispuesto, siempre que no resistas, siempre que sea una decisión que tú tomes antes de accionarla. Muchas veces, o muchos de nosotros, en el caso de Venezuela, nos vimos forzados a emigrar. Y claro que, como todos, tengo a toda mi familia regada por el mundo, a todos mis amigos regados por el mundo, y comparto o he acompañado o conozco los procesos de varias personas. Cuando tú sales de tu país forzado, sin haber internalizado que esa es la mejor decisión que tú estás tomando, vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho porque no vas a conseguir estar en el presente, vas a estar viviendo la vida que te tocó por fuerza y a rebeldía y en resistencia, siempre pensando en lo que dejaste, siempre en nostalgia, siempre en tristeza, siempre pensando en el pasado. Y está bien no olvidar de dónde venimos, lo que somos, pero cuando tú decides, mira, yo tengo que mirar, yo me voy y esto es lo mejor para mí. A partir de ese momento tú te enfocas en el futuro, en lo que tú tienes que construir. Y si a eso tú le pones, aparte de tu decisión racional, tu emoción y el impulso de tu emoción, el éxito es lo que te espera, sin duda. Así es. Tengo entendido que tú pues realmente te preparaste durante todos estos años, como lo dijiste, para formalizar tu carrera aquí, tu profesión, y fuiste enfocada y bueno, llegaste hasta esta posición en la cual estás ahora, es como vereadora, como ya lo dije al principio, vereadora de la Cámara Municipal de Punzal. ¿Cómo podrías ayudar a la comunidad migrante, en específico la venezolana, desde este punto de vista en el cual te encuentras ahora? En mi experiencia personal, o en mi granito de arena que yo podía aportar en la fase inicial antes de estar metida en esta vida, mi manera era uno a uno, como te decía, compartiendo mi experiencia. La información es poder. Cuando yo llegué aquí me sentía perdida porque no sabía cómo funcionaban las cosas, no sabía dónde ir, no sabía qué decir, qué hacer, no conocía ni los nombres de los documentos que necesitaba, nada, no, estaba perdida completamente. La solidaridad de las personas que ya pasaron por lo que nosotros pasamos, aprender de la experiencia de los demás es algo muy valioso. Por circunstancias de la vida, estoy ahora en otra posición y en esta posición, por fortuna, cuando entré aquí en la Cámara, entré hace un año, más de un año, en febrero del año pasado, 2024, y cuando entré fue creada un área específica dedicada a las migraciones. Entre otras responsabilidades que tengo en la Cámara, tengo la responsabilidad o tengo el peloro que se llama aquí, que es el área de la diáspora y de las migraciones. De mi punto de vista, nosotros no podemos tratar a los inmigrantes de una manera separada y segregada, porque creamos fracturas en la sociedad. Sin embargo, el principio de igualdad, como lo estudiamos en la universidad, es tratar igual lo que es igual y diferente lo que es diferente. Y realmente la comunidad inmigrante tiene necesidades diferenciadas. Tiene las necesidades que todos tenemos, transversales a la sociedad, pero tiene algunas necesidades diferenciadas. Por ejemplo, el mejor ejemplo es la lengua. Con mi entrada en la Cámara, mi foco ha sido direccionar primero lo que ya existe como respuesta autárquica para la sociedad en común, con el foco de los inmigrantes. Los inmigrantes también necesitan de habitación, también necesitan de trabajo, por ejemplo, pero para llegar al trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos todos los años la Feria del Empleo, la Feria del Trabajo.
Y los inmigrantes también necesitan trabajo como todos, a pesar de que en Madeira tenemos un índice de desempleo muy bajo, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dinamizar workshops, conversatorios de cómo tú ingresas al mercado laboral como inmigrante. Formaciones específicas para los inmigrantes. Promovemos los cursos de lengua portuguesa no materna, necesidades específicas de los inmigrantes. Dinamizamos mis competencias autárquicas o la competencia de la Cámara sobre nivel de integración. No tenemos competencias más alargadas como el gobierno regional. Pero la integración es importantísimo porque te hace sentir que perteneces a algo, dentro de tus diferencias y de tus particularidades. La promoción de la parte cultural es muy importante, tanto para el intercambio de la cultura madeirense, para los inmigrantes, para que la conozcan, como para que el madeirense conozca la cultura de los inmigrantes. Promovemos encuentros de diversidad cultural, de interculturalidad, conversatorios, convivios, paseos. Trabajamos mucho con las asociaciones que tienen sus nichos también por países. Tenemos asociaciones de población de Venezuela, de África, de Brasil, y intentamos crear sinergias entre ellos para crear este convivio y este conocimiento del otro. Muchas veces el principal desafío de la inmigración o el rechazo viene por el desconocimiento. Todos sentimos miedo de lo que es diferente y de lo que no conocemos. Y una manera maravillosa de ultrapasar esa barrera es conociéndolos. Tú puedes ver, este es otro ejemplo concreto, en el Facebook o en las redes sociales. Encontramos muchos comentarios xenófobos, atacando a los venezolanos. Aquí en América del Sur entonces es muchísimo más, nos vienen a quitar el trabajo, son estos, son aquellos. Esas mismas personas que están sienten una protección del anonimato detrás de una pantalla. Tú hablas con ella, hablas con esas personas personalmente, disculpa la redundancia, y no opinan ya lo mismo porque te dicen, sí, ellos son así, pero yo tengo un amigo venezolano y es una buena persona, es una excelente persona y es trabajadora y yo no sé qué. O sea, este trabajo de dar a conocer, de promover ese intercambio, hace toda la diferencia en la integración de los inmigrantes y hace toda la comunidad recibe y acoge a quien viene de fuera. Bien, ¿algún aporte que quisieras darles a aquellas personas que están en Venezuela aún y que están pensando en salir del país? ¿Qué les dirías? Les diría que si están pensando en emigrar, el proceso ideal de inmigración, o de emigración en este caso, es un proceso planificado y un proceso informado. Mientras tú en el lugar de origen mejor te informes sobre lo que, y no hablo sobre Madeira y sobre Portugal, hablo de manera general. Mientras tú más te informes sobre lo que te puede esperar, claro que no quiere decir que tú lo vas a planificar y las cosas van a correr exactamente como lo planificaste. Pero como ya dije, la información es poder. Si tú obtienes ya la información o por la experiencia de otras personas o el internet hoy en día nos proporciona todas las informaciones que necesitamos de lo que te espera, tú puedes prepararte mejor. Todo lo que tú puedas precaver en tu lugar de origen, por ejemplo, hace una diferencia brutal en el proceso de integración si tú llevaste o no llevaste los documentos que tenías que llevar. Y esos documentos, por ejemplo, tú los tratas en Venezuela. ¿Qué necesitas? Tienen que estar traducidos, no tienen que estar traducidos, tienen que estar apostillados, no tienen que estar apostillados, legalizados, etc. Todo lo que tú puedas prepararte te va a ayudar, te va a acomodar el camino y te va a facilitar a cuando tú llegues, que vas a tener que enfrentar otras cosas, no preocuparte con esa otra partecita que podías hacer el trabajo de casa. Mi consejo es, si estás considerando emigrar, haz tu trabajo de casa en la medida de lo posible. A veces salimos huyendo y no nos da tiempo, por supuesto. Pero si tienes la oportunidad, planifica lo mejor que puedas, infórmate lo mejor que puedas. Toma la decisión. Ten en cuenta que es necesario bastante coraje, bastante determinación y bastante valentía para tomar una decisión de estas. Y que puedes tener éxito dentro, fuera, donde tú quieras. Tienes que actuar con coherencia con aquello que pretendes y nunca olvides a dónde vienes. Ya para cerrar, ¿estás satisfecha con lo que has conseguido hasta ahora? Completamente satisfecha.
Siento que la vida me ha ido llevando por donde yo he debido ir. Yo he ido caminando el camino que me correspondía y que estoy en el lugar donde debía estar. Soy venezolana, soy caraqueña, soy del paraíso, nunca lo voy a olvidar, mi casa está allá, todavía tengo a mi hermano allá, mis recuerdos de familia y de amigos están allá. Después de 10 años fuera, siento que lo que yo dejé ya no me está esperando. Mi familia emigró, otros murieron, mis amigos emigraron. Lo que yo dejé ya no está. Pero lo que Venezuela y Caracas tenía que darme está en mí y forma parte de mí y siempre lo llevo conmigo. A partir del momento en que abra la boca y se den cuenta de mi acento, represento, como dice uno echando broma. Sin embargo, siento que estoy en casa. Estoy aquí y siento que estoy en casa. Y estoy bien, y estoy feliz, y estoy satisfecha, y estoy realizada. Puedo mañana tener otro trabajo, hacer otra cosa, no importa. Importa que lo que yo espero de la vida lo tengo en este momento. Y por eso me siento plena. Digo, muchísimas gracias, Ana, por compartir tu testimonio y sobre todo tu experiencia de vida, que es muy personal, como lo decía, el proceso de migración, y cada uno vive un proceso y se prepara para ello, y va resistiendo y va avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bracamonte, acá en la Cámara Municipal de Funchal como vereadora. Vereadora ya es como concejal, pudiéramos decirlo, ¿no? Es parecido. En Portugal las cámaras tienen un órgano ejecutivo que no es solo el presidente de cámara o el alcalde para nosotros, sino es el presidente y los vereadores. Y tiene otra parte que es la asamblea municipal, que tiene los diputados municipales, que en nuestro caso serían los concejales. Por tanto, el sistema es un poquito diferente. Sí, estoy integrada en el ejecutivo, cada elemento tenemos diferentes competencias, es como el presidente y sus ministros que tienen diferentes áreas. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Ana, a ti por compartir tu experiencia para con este canal. Gracias a todos también por seguirme, por su tiempo. Me despido no sin antes decirles que muchos piensan que tener el éxito en el extranjero es suerte, pero no. Cuando sales de tu país, de donde nunca imaginaste, donde nunca quisiste salir, pero tocó. Y ahí estás tú, otro venezolano, adaptándose al gentilicio, al idioma, a la cultura, a tu nueva vida, aprendiendo y desaprendiendo, pero con la fe intacta de que todo es pasajero, donde nada nos detiene. Trabajamos en silencio, superando nuestras batallas, nuestros miedos. Cada día es un desafío, pero continuamos adelante y no nos detenemos. Les habló Carolina Méndez. Recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir mi contenido. Muchas gracias.